Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, chicos, la pantalla o no? Todavía no. Todavía no. Denme un segundo. Ahí está. Oh, se fue. Ahí va de nuevo, va de nuevo. ¿Ahí estamos? Sí, ahora sí. Bueno, la clase de hoy lo que vamos a ver es cristalización y recristalización. Denme un segundito. Bueno, la cristalización es una técnica de separación muy utilizada, que lo que buscamos en esta técnica, como bien dice la palabra, es obtener sólidos cristalinos. Para obtener estos sólidos cristalinos podemos partir de un gas, de un líquido o de una solución. Por lo general lo que se hace es se parte de una solución en donde lo que se busca es hacer que el enarito precipite. Disculpen un momento. Denme un segundo, si no callo el celular, seguramente me van a volver a llamar e interrumpir. Bueno, la recristalización, en cambio, es una técnica en donde vamos a partir de sólidos cristalinos, vamos a buscar un disolvente apropiado, lo vamos a disolver en caliente, para luego hacer que vuelvan a cristalizar y precipitar. Lo que nos sirve esta técnica es obtener cristales más puros que los de partida, ¿sí? Esta técnica es muy utilizada, o sea, la encontramos en todo método que tiene por resultado un compuesto sólido, sea en polvo, cristal, las drogas, etc. Se utiliza para compuestos que obtenemos de la naturaleza, como la sal, como el azúcar, o compuestos de síntesis, en donde lo que tenemos que hacer es separar el compuesto deseado de las impurezas que traen normalmente con ella. ¿Por qué decimos que la cristalización es una muy buena técnica de separación? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de sólidos cristalinos, cuando veíamos puntos de fusión? Y explicábamos que estas redes cristalinas son unas redes, es muy selectiva la formación de las redes cristalinas, en donde no cualquier átomo, molécula o ion formaba estas redes cristalinas, sino que para poder encastrar en ellas tenía que tener una forma determinada. Esto lo hace selectivo, dejando todas las que son impurezas fuera de la red cristalina. Por eso se utiliza mucho para purificar. No cualquier átomo, átomo ion va a entrar, sino que esto se va a generar capa por capa, uniéndose siempre moléculas o átomos que tienen una determinada forma. Por eso es muy bueno como método para purificar. Muchas veces es posible, esto es importante, que se puede purificar de forma selectiva una solución saturada. Lo que hacemos es sembrar unos cristales. ¿Por qué? Por nosotros sembramos unos cristales, es como lo explicaba recién. El cristal ese que se siembra va a empezar a traer moléculas o átomos de la misma especie que se van a ir uniendo de forma muy precisa y van a ir generándose núcleos que van creciendo capa a capa. Entonces va a pasar de la fase soluble, o sea, de la solución, a formar este sólido y a precipitar cuando tenga un determinado tamaño. Bueno, acá vamos a ver un poquito este gráfico. Bien, en este gráfico que tenemos dos zonas bien definidas y una curva de saturación. La zona insaturada es cualquier solución en donde se puede seguir agregando más soluto y se va a disolver. Supongamos que tenemos un vaso con agua y le agregamos azúcar. Estamos en una zona de que podemos seguir agregando azúcar y se va a disolver tranquilamente. Esa es una zona insaturada. Tenemos la capacidad de seguir disolviendo a medida que vamos agregando. Hasta que llegamos a un punto que es la zona de saturación, la curva de saturación. A esta temperatura y a esta concentración, este volumen de solvente tiene la mayor capacidad de soluto que puede disolver. O sea que si agregamos un poquito más, no se disuelve, va a precipitar. No sé si vieron alguna vez, tienen una taza, le ponen azúcar, y por más que revuelva ven que abajo queda el azúcar. ¿Por qué? Porque se saturó, ya no tiene la capacidad de seguir disolviendo. Esta es la zona de sobresaturación. En esta zona, este volumen de líquido tiene mayor cantidad de soluto que el que puede disolver. Entonces, en esta zona es cuando se producen las precipitaciones. Fíjense, acá abajo les voy a explicar, en este gráfico, cómo se produce. Para que una cristalización sirva, lo más importante es que el solvente que vayamos a elegir disuelva mucho en caliente y poco en frío, ¿sí? Siempre que buscamos un solvente vamos a buscar esta particularidad, que en caliente
y sobre todo al punto de ebullición disuelva mucha cantidad de este soluto y a temperaturas bajas disuelva muy poquito. Entonces nosotros vamos a partir de una solución que vamos a estar cerca de la zona de saturación. Vamos a tener el punto a esta concentración y a esta temperatura, vamos a ir disminuyendo la temperatura hasta lograr llegar al punto B, que es una temperatura a donde entramos en la zona de sobresaturación, o sea que ese líquido está sobresaturado, tiene más cantidad de soluto del que puede disolver. Entonces lo que empieza a pasar es que caen esos cristales, precipitan. Toda esta es la cantidad de cristales que vamos a obtener nosotros. Fíjense acá, tenemos una tablita que nos muestra distintos compuestos y sus solubilidades en, por ejemplo, la acetamida en etanol, a 20 grados solamente se disuelve 25 gramos en 100, a 60 grados se disuelve 257 gramos en 100, o sea que tiene mucha solubilidad en caliente y poco en frío. El ácido benzoico en agua, a 25 se disuelve solamente 0,56 gramos y a 100 grados 5 gramos. El ácido succínico en agua también pasa lo mismo, muy poquita solubilidad en frío, pero en caliente tenemos una solubilidad apreciable. Hay distintos tipos de cristalización. El más común es el de enfriamiento, que es el que expliqué yo recién. Otro es por evaporación. Supongamos que tenemos un soluto que es muy soluble tanto en frío como en caliente. Lo que podemos hacer para recuperar esos cristales es evaporar el solvente. Otro es por reacción química. Esto puede ser, por ejemplo, el nitrato de plata. Una solución de nitrato de plata, si la hacemos reaccionar con una solución de cloruro de sodio, lo que se nos forma es un precipitado, vamos a ver la turbidez blanca, que es la formación del cloruro de plata, ¿sí? Es otra forma de obtener cristales. Cristalización por saltinado, esto se usa mucho para lo que es, para obtención de proteínas, para separar proteínas de soluciones, en donde lo que se hace es agregar sal a la solución, en donde la proteína deja de ser más soluble en líquido y se empieza como a unir entre ellas hasta llegar a un cierto tamaño que precipita. Cristalización al vacío es similar a por enfriamiento, nada más que como utilizamos vacío, la temperatura de evaporación va a ser mucho menor, así que ahorramos energía con este tipo de cristalización. ¿Para qué se usa la cristalización? Mucho. Por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos, que es la separación de mentol en aceites esenciales de menta, obtención del azúcar, de la sal, purificación de ácido benzoico, aminoácido, para la industria farmacéutica, los agroquímicos también. Necesitamos hacer distintas etapas de cristalización para obtener un producto final con un determinado grado de pureza, que es el que nosotros deseamos. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? Bueno, una de las ventajas principales es que es muy selectivo y podemos obtener productos con 99% de pureza. También que lo que obtenemos finalmente son sólidos con un tamaño determinado, o sea, sólidos cristalinos, que como nosotros controlamos las condiciones en las que esos cristales van a precipitar, tienen un tamaño que una vez que se secan, directamente pueden envasarse y comercializarse. Eso es una buena ventaja. ¿Qué más? Desventajas: podemos cristalizar de un compuesto a la vez, no podemos hacer mucha cristalización, no podemos purificar muchos compuestos a la vez. Eso sería una desventaja de esta técnica. Y bueno, vamos a entrar a lo que es el proceso. Carlos, si vos querés acotar algo, ningún problema, anda acotando. Sí, yo quería acotar algo con respecto a volver a la gráfica, a la primera gráfica. Vamos, Disculpe. no. La curva roja es lo que sería la curva de solubilidad del compuesto. Por eso hay un montón de compuestos que presentan ese tipo de curva, es decir, casi exponencial, sobre todo en, digamos, en química orgánica, ¿tá? Pero es digamos, es lo que vamos a encontrar o lo que se puede determinar en el laboratorio es, digamos, esa gráfica para
de ahí diseñar el proceso de recristalización o cristalización de ese soluto o de ese analito que yo quiero purificar. Bueno. ¿Cómo partimos? ¿Cómo empezamos la cristalización? Primero que vamos a obtener una sustancia impurificada. Lo que vamos a utilizar es la mínima cantidad de solvente para disolver esta cantidad de muestra. A ver, los recursantes, ¿por qué utilizamos la mínima cantidad de solvente? Alguien que acote. Tenemos muchos recursantes, pero son... Alguien escribió... Traten de, si pueden hablar, porque cuando estamos dando clase es difícil ver los chats, o sea, yo no los tengo abiertos el chat. Está bueno no, que... yo lo tengo, están preguntando por el segundo parcial. Ah, están en cualquiera de ellos. Sí. Chicos, falta. Si prestamos atención en clase vamos a llegar bien el segundo parcial. Nadie contesta. Bueno, seguimos entonces. Bueno, la idea del proceso es disolver la muestra impurificada en una mínima cantidad de solvente a la temperatura de ebullición, ya que a esta temperatura el solvente va a disolver la mayor cantidad de soluto. ¿Sí? A ver si es esto. Bien. Una vez que se disuelve, o sea, se lleva la muestra junto con el solvente de ebullición, se disuelve todo, se le agrega unos mililitros más, calculamos la cantidad justa de solvente, lo ponemos a ebullición. Una vez que está en ebullición, le vamos a agregar un poquito más de ese solvente. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener pérdidas del solvente que se nos va evaporando. ¿Qué pasa si se nos evapora el solvente y tenemos el volumen justo? Se va a producir una sobresaturación y empezar a cristalizar, o sea, se va a empezar a precipitar cristales. Bien. Muy bien, eso es lo que pasa. Si se nos evapora algo de solvente y tenemos el volumen justo, hay cristales que no se van a disolver, entonces pueden quedar adheridos y vamos a estar perdiendo material, que es lo importante para nosotros, recuperar la mayor cantidad de ese producto recristalizado. Si tenemos una muestra coloreada, para poder retirar ese color que se produce, podemos utilizar el carbón activado. De esto tenemos que poner poquita cantidad, porque el carbón activado no solamente va a tapar las sustancias coloreadas, sino que también puede retener la muestra. Entonces, si ponemos mucha cantidad, vamos a perder nuestro soluto, que es lo que no queremos evitar. Cuando se agrega el carbón activado a la muestra, no se tiene que tener en ebullición, porque puede saltarnos y proyectar eso en la cara. Siempre se saca de ebullición, se agrega el carbón activado, se agita bien y luego se vuelve a poner en ebullición y se filtra. Profe, una consulta con respecto al carbón activado. Yo entiendo que saque el colorante. ¿Qué pasaría si el colorante es el compuesto que queremos extraer? Y no le vas a poner carbón activado, simplemente vas a dejar que se solubilice y filtrar si tiene impurezas. Sí, tiene razón. ¿Cómo? Tiene razón, tiene razón. Profe, una consulta. Sí, sí. ¿Qué pasaría si ponemos cantidad de menos de carbón activado? Si tenemos mucho contaminante con color y ponemos y vemos que reduce el color pero no lo saca todo, le podemos agregar más carbón activado, pero vamos a ver. Si ese es lo que le da color, es una impureza, sí le podemos agregar más carbón activado para que saque estas impurezas. Si se queda ahí en el filtro, no, va a quedar filtrado. Creo que pregunta, porque una preguntita de las del parcial, o sea, las del parcial que subieron a autogestión, decía que qué pasa si se agregaba de más y qué pasa si se agregaba de menos. Bueno, si se agrega de más justamente puede retener muestra, analito, que es lo que a nosotros nos importa recuperar en su mayor cantidad. Y se agrega de menos, y a lo mejor va a quedar alguna impureza soluble. O sea, la idea es agregar hasta sacar el color, si la impureza es la que genera color. Disculpen que me meta, pero ahí puede ser que el colorante, después cuando se generen los cristales por la baja de la temperatura, quede el colorante ocluido o absorbido en el sólido cristalizado, con lo cual
me sigue impurificando. Y sobre todo, si nosotros ustedes piensen que quieren cristalizar algo que es como compuesto puro en compuesto transparente o blanco. Y el colorante tiene un color rojo y ustedes lo precipitan y le va a dar una especie de color rosita o rosado. Entonces, si lo quieren vender, pero esto es, digamos, o sea, piensen también como proceso para, digamos, llegado el momento de vender lo que ustedes necesitan cristalizar. Por eso están diseñando o se les está explicando el proceso de cristalización para que después, llegado el momento, si hace falta, lo puedan, digamos, efectuar y obtener, digamos, justamente los cristales lo más puros y limpios posibles. Bien. Una vez que se disuelve todo, que le sacamos el color si es que tiene, lo que hacemos es filtrarlo para retener toda impureza que no sea soluble. Si agregamos carbón activado, ese carbón activado debe quedar en ese filtro en caliente. Y nos van a quedar la solución sin impurificaciones insolubles. Una vez que nosotros eliminamos las impurezas insolubles, lo que hacemos es dejar enfriar para que se nos formen estos cristales. Una vez que se nos forman los cristales, filtramos estos cristales y vamos a tener por un lado los cristales y por el otro lado las aguas madres, que estas aguas madres van a estar saturadas de impurezas más soluto del cual no va a precipitar. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que a determinada temperatura estas aguas madres se saturaban con una cierta cantidad de soluto? En realidad el solvente a una temperatura se satura con una cierta cantidad de soluto. Esta cantidad de soluto no la podemos extraer por recristalización, sino que queda en las aguas madres. Si queremos recuperarlo, tenemos que buscar otra técnica para extraerlo. Con respecto a lo que es el tamaño de los cristales, varía mucho con el tiempo de enfriamiento. Si nosotros les damos un enfriamiento lento, vamos a obtener cristales grandes. Pero con el inconveniente que en estos cristales grandes va a quedar aguas madres ocluidas dentro. Si nosotros enfriamos rápidamente estos cristales, vamos a tener cristales mucho más chiquitos. Si enfriamos la solución rápido, obtenemos cristales mucho más chiquitos que van a tener agua madre en la superficie. Lo ideal es un tiempo de enfriamiento que nos dé unos cristales intermedios, ni muy grandes que tengan agua madre fluidas por dentro, ni muy chiquitos que tengan muchas aguas madres por fuera. Ideal es algo intermedio. Si queremos purificar los que tienen agua madre adentro, o sea, cristales grandes, tenemos que volver a recristalizar. En cambio, en los cristales pequeños, que lo que ha quedado es en la superficie agua madre, lo que hacemos es enjuagarlo con pequeñas porciones de solvente puro y frío. Lo ideal es que esté frío para que no lo solubilice, no me siga solubilizando ese compuesto. Profe, una consulta. Sí. Lo ideal sería trabajar el enfriamiento dejando la muestra a temperatura ambiente o utilizando algún método para que se enfríe un poco más rápido. Depende del tipo de compuesto que vayas a utilizar. Hay veces que la temperatura ambiente está bien y tenés cristales de un tamaño que te sirven, pero por lo general, por una cuestión de solubilidad, mientras más baja la temperatura vas a obtener mayor precipitación. Vas a obtener mayor cantidad de cristales. A lo mejor te conviene llevarlo, ponerlo en un recipiente con hielo, con frío, donde vas a lograr disminuir más esa temperatura y vas a tener mayores cristales que precipitan que a 20, 25 grados. Yo ahí quiero aportar que también hay una relación de costos, ¿no? Porque ¿a qué me hago referencia? Ustedes piensen que si estamos cristalizando un producto, habría que ver cuál es el costo que tiene ese producto. Entonces, si es un costo elevado, capaz que enfriar digamos, la solución para que la cristalización sea más efectiva y más rápida, no sea un costo tan elevado, digamos, en cuanto a dejarlo a temperatura ambiente para que la precipitación, digamos, se haga bastante lenta y demore mucho más tiempo. Entonces, acá hay que empezar a jugar también, tengan presente eso. Los ingenieros químicos
analizamos costos de los procesos. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, no hay una solución única para cada proceso de separación o purificación. Hay pautas que hay que analizar y esas son las consideraciones que nosotros le estamos transmitiendo en el día de hoy. Y también cuando Gracias. hablamos del grado de pureza de un compuesto, tenemos que ver si el grado de pureza que buscamos es realmente rentable, por las pérdidas y el costo que nos lleva a tener ese grado de pureza en lo que estamos buscando nosotros. Mientras más pureza, más procesos de cristalización, más etapas, entonces va a elevar el costo de ese producto. Las distintas etapas de cristalización, arrancamos con la elección del disolvente, vamos a disolver por lo general es a temperatura de ebullición de ese disolvente. Vamos a hacer un filtrado para retener todo compuesto no soluble, se va a enfriar la solución, se va a filtrar en frío, se lavan los cristales, se secan y después de ahí podemos terminar el rendimiento y la pureza de este proceso. Cada una de estas etapas. Bueno, lo que es elección del disolvente, a mi criterio lo principal que tenemos que tener en cuenta es que disuelva mucho en caliente y poco en frío. Ese sería el disolvente a utilizar. Con respecto al solvente, recuerden que después tenemos que separar estos cristales de solvente, así que tiene que tener un punto de ebullición que esté por encima de los 60 grados, pero por lo menos 10 grados por debajo del punto de fusión. ¿Por qué? Si yo tengo un solvente que está muy cercano al punto de fusión del sólido que quiero recristalizar, cuando estoy calentando el fuego, se me funde este sólido. Nos queda como un tipo de aceite en donde Para. Activa el sonido tuyo, porque alguien tiene los micrófonos abiertos, entonces activa tu sonido. Ahí estamos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, no sé qué... No, dale, continúa, si solamente recién corté. Ah, bien. Bueno, les decía que necesitamos tener un solvente que no sea muy cercano, que no tenga un punto de ebullición muy cercano al punto de fusión del compuesto que queremos recristalizar para que no se nos funda nuestro compuesto. La idea es recristalizarlo, no fundirlo. Los solventes más utilizados es el agua, el etanol, el éter etílico. ¿Qué otra característica debe tener este solvente? Que no reaccione con el soluto, que sea fácil de manipular, que sea volátil, que no sea tóxico, económico. Por eso si podemos usar agua, siempre va a ser el mejor solvente porque cumple con todas estas condiciones. Económico, dentro de todo es volátil, es fácil de manipular, no es tóxico. Acá tenemos un gráfico, una tablita. Disculpe, profe, una consulta. Sí. Ahí habla que no tiene que ser, o sea, que tiene que ser volátil pero no inflamable. Esas dos características no van unidas generalmente. O sea, si es volátil generalmente es inflamable. No. O sea, no siempre es así. O sea, que sea volátil e inflamable. Por ejemplo, la acetona. La acetona es volátil y es muy inflamable. Sí. También es un solvente que se sabe usar. ¿Sí? Pusimos el tema de la inflamabilidad por el tema de la manipulación, para que, digamos, como concepto, estoy totalmente de acuerdo con vos, con Rafael, el asunto es que es así, es decir, la volatilidad va de la mano de la inflamabilidad de los compuestos orgánicos. Acuérdense que todos los compuestos orgánicos, digamos, tienen la característica de ser inflamables si tienen, digamos, un punto de ebullición o son compuestos muy volátiles. Pero la idea es justamente eso, que la idea es tener presente, por eso son conceptos, son pautas,
O sea, no existe el solvente ideal de cristalización. ¿Tá? El solvente más barato, más común y más usado en algunos tipos de cristalización es el agua. ¿Tá? Pero no es el ideal. ¿Por qué? Porque si yo quiero avanzar y, digamos, y sacar la mayor cantidad de agua posible para que precipite rápido, como es la técnica de vacío, ustedes saben bien que el agua les cuesta, digamos, necesitamos hacer bastante vacío para que poder sacarle, digamos, agua a esa muestra. Entonces, es un juego permanente de las condiciones de trabajo. O sea, no es que le estamos dando exactamente la receta. Continúe, profe. Seguimos. Bueno, acá hay una tablita, una serie holotrópica, en donde tenemos desde los compuestos menos polares hasta los más polares, los que no forman puente hidrógeno y los que sí van a formar puente hidrógeno, pero me parece que en esto va mucho lo que es la práctica para ver cuál es el mejor solvente a utilizar. Les voy a mostrar, voy a dejar de compartir un minuto, voy a compartir otra imagen. Me avisan si se ve la imagen o no. Todavía no. ¿Se ve? No. Un minuto. Vuelvo a compartir. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Bueno. Ah, qué bueno que está. Vamos a mirar un poquito más. Glutamato monosódico. ¿Se ve bien la gráfica? Sí, se ve. Esta es la gráfica, distintos compuestos orgánicos, solubilidad, esto es porcentaje en peso por 100 mililitros de solvente. Fíjense en que tenemos distintos tipos de gráficas donde podemos analizar acá un poquito y decir, por ejemplo, esta curva de acá abajo, que es el ácido fumárico, nos dice que este compuesto es poco soluble tanto en frío como en caliente. Fíjense en acá el porcentaje, es muy poquito soluble. Si yo utilizo este solvente para cristalizar este compuesto, voy a obtener muy poquita cantidad de cristales. Fíjense en esta gráfica que esto, a mi criterio, sería lo ideal. Es muy soluble en caliente, poco soluble en frío, o sea que si yo tengo una solución saturada donde enfriamos, vamos a obtener mucha cantidad de cristales. Este solvente sería un solvente muy bueno, vamos a obtener muchísima cantidad de cristales, muy pocos en las aguas madres. Fíjense en esta otra gráfica de esta curva de acá arriba, glutamato monosódico, que también, si analizamos, decimos, bueno, va a disolver mucha cantidad en caliente, menos cantidad, si yo utilizo para cristalizar, voy a tener una cantidad considerable. ¿Qué problema veo en este tipo de solvente? A ver si alguien me acota algo. ¿Qué opinan de este tipo de solvente? ¿Es un buen solvente o no sería un buen solvente? ¿Y por qué? ¿Qué opinan? Por ejemplo, en esta gráfica yo utilizaría cristalización por evaporación del solvente. ¿Por qué? Porque me disuelve bastante poco, tanto en frío como en caliente. Si yo quiero cristalizar una gran cantidad de compuesto y voy a utilizar mucho volumen de solvente. Entonces, tampoco es un buen solvente para recristalizar. Pero quiero analizar. ¿Esto es buen solvente o no? ¿Alguien se anima a jugársela con algo? Están respondiendo en el chat. ¿Qué dicen? A ver, Carlos, léeme el chat, porque no lo tengo abierto. Tenemos que sobresaturarlo demasiado y perderíamos analito. ¿Por qué perderían analito?
No está tan mal. Tampoco está tan bien. Tampoco Puede está ser tan que bien. el agua madre quedaría con demasiado porcentaje de peso. Perfecto. Tal cual. ¿Qué pasa con este? Fíjense en que tiene mucha cantidad en las aguas madres, o sea que vamos a perder el nanito en esas aguas madres. ¿Sí? Por eso, de esta tabla, el mejor solvente va a ser esta curva, en donde acá sí vamos a tener muchos cristales, y en las aguas madres vamos a tener poca cantidad de este soluto. Sí. Disculpen, que cosa, hay una pregunta. ¿Qué es un analito? El analito es la sustancia que yo quiero cristalizar, que yo quiero analizar, es decir, la sustancia que me interesa. Es La el sustancia- analito. Bien. Uy, perdí. Esta gráfica está muy buena justamente para poder analizar esto, los distintos tipos de curvas que podemos tener de distintos compuestos, la solubilidad de distintos compuestos. Y esta me pareció muy importante para analizar justamente el agua madre. En este solvente voy a tener un agua madre con mucha concentración de analito que vamos a perder. Por más que cristalice bastante, en las aguas madres queda bastante cantidad de ese analito. Y la idea de la recristalización es que cristalice la mayor cantidad y que quede la menor cantidad en las aguas madres. Seguimos, dejo de compartir. Profe, una pregunta. Y en ese caso, o sea, sobre esa curva que estábamos analizando, ¿cuál sería el sistema mejor, más eficiente? El sistema más eficiente para recuperar esto que queda en las aguas madres. Claro, o sea, me refiero, en vez de usar por evaporación, o sea, en vez de usar por enfriamiento, que usar por evaporación, por ejemplo. Y puede ser, depende de cuáles sean los tipos de impurezas, pero puede ser por cualquiera de las técnicas que vimos, o mezcla de las técnicas que yo nombré anteriormente, a lo mejor por saltinado, o sea, agregar alguna sal para hacer que este compuesto sea menos soluble. ¿Qué otra puede ser? Esta puede ser una Disculpa, ¿sabe el solvente? No, Ah, y no dice, bueno, por claro, el tema es eso. Tenemos que, yo haría un salting out. ¿Qué es un salting out? A ver, ¿qué entendieron? A ver, pregunta, ¿qué entendieron por salting out? ¿Qué significa eso? ¿Ok? ¿Cómo sería la práctica de eso? Les comento que se usa más de lo que ustedes creen. Parece que no entendieron nada. Sería como añadir una sustancia a la que nuestro analito es muy afín y se va acumulando y forma como cristales más grandes. ¿Sabe? Lo que le entendí yo es que le agregaba sal a la solución. Recién cuando lo explico con Sí. proteínas, dice que le agregaba sal hasta que llegaba a un qué? punto que las proteínas se aglomeraban. ¿Por qué le agregas sal? ¿Qué le agregas? O sea, a ver, Bueno, tiene una reacción la proteína con el sodio, No, ¿no? no. ¿me Yo ven lo que que estoy entendí haciendo es que es que, no? ¿No? Supongamos, a ver, el tema. Supongamos que el solvente sea agua. ¿Está? Sabemos, la conocemos, todo el mundo conoce. Usamos el agua como solvente. Entonces, si tenemos un compuesto orgánico que es soluble en una proporción en agua, si yo le agrego cloruro de sodio o le agrego, por ejemplo, nitrato de amonio, que son sales muy solubles, que superan los 33, los 50 gramos por cada 100 mililitros, ¿qué hace? Esos compuestos o esos iones se van a solvatar de la molécula de agua, entonces van a, digamos, a sacarle agua de estabilización a la molécula orgánica. Entonces hace que esa molécula orgánica tenga menos agua para disolverse. Entonces precipita. Eso sería lo que se conoce como salting out o el agregado, digamos, de una sal. ¿Se entiende? ¿Y a eso se ve reflejado en la curva de saturación, el agregado No. de una sal? No,
¿no? No, en la curva de saturación vos lo que tenés simplemente es solvente soluto o analito. ¿Está claro? No. Sí, es decir, existen curvas de, digamos, de solubilidad de varios compuestos, pero son muy complicadas y sobre todo se utiliza más que todo en la parte inorgánica. En parte orgánica no, porque en realidad en parte orgánica son moléculas, no son iones. En lo que pasa en la parte de solubilidad es el tema de iones, por ende en la parte inorgánica. En esto solamente vos lo que va a ver, esa gráfica en realidad, la gráfica que se está mostrando acá, simplemente no son una mezcla de 4 compuestos en solución, no, son 4 gráficas puestas en una sola. ¿Se entiende? Simplemente como para mostrar, explicar justamente los distintos tipos de solubilidades que presentan los compuestos orgánicos. Y cómo va a ser eficiente o no eficiente el proceso de cristalización de acuerdo, digamos, si es glutamato monosódico o el ácido adípico o el ácido fumárico. ¿Se entiende? Cri, 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 cri. Sí, profe, se entiende. Exacto, ¿quién puso? Borghi Franco. O sea que se basaría en agregar compuestos más solubles para robar el agua. Exactamente, me encantó esa frase. Le está parando agua al compuesto orgánico. Bien. Me gustó Hacer más, mucho. se adhiere más a la sal, solvata, entonces le saca agua a ese compuesto, tal cual. Esa es la mejor definición, mira. Le roba agua al compuesto orgánico. Me encantó. Bueno, seguimos. Gracias. Uy. Dejo de compartir. Volvemos con Creí que había metido la pata yo. No, ya todo bien. Muy linda gráfica. Sí, está muy buena esa gráfica, la podemos incorporar al libro también. Sí, seguro. Para analizar, está muy buena. Preparación de la solución. ¿En qué preparamos la solución? ¿En qué tipo de elemento? Un Erlenmeyer adecuado al volumen que vamos a recristalizar, el volumen de solvente. ¿Por qué era necesario esto? A ver los recursantes. ¿Por qué el Erlenmeyer? Claro, porque usamos un Erlenmeyer. Primero, sí. Adecuado. Para porque no se evapore de más, digamos, más disolvente del que, o sea, tratar de que se evapore la mínima cantidad de disolvente posible. Muy bien, justamente, si nosotros usamos algo con boca ancha, más cantidad de solvente se va a evaporar. El Erlenmeyer, por su forma, que tiene como el cosito inclinado, tiene una boca mucho más pequeña que un vaso precipitado, lo que hace el vapor pega en esto y vuelve a condensar. Entonces tenemos menor cantidad de pérdida de solvente por evaporación. Y siempre tenemos que buscar de un volumen adecuado al volumen que vamos nosotros a utilizar de solvente, porque si es un Erlenmeyer de tamaño muy grande, también vamos a tener pérdida de evaporación por más que esté ahí dentro dando vueltas, ¿sí? Entonces siempre vamos a buscar un Erlenmeyer de tamaño adecuado, ni muy grande, ni muy chico, y obviamente el Erlenmeyer, no que tenga boca ancha para evitar pérdida del solvente por evaporación. Cuando preparamos la solución, agregamos la muestra sólida, le vamos a agregar el volumen que calculamos exacto de solvente y lo vamos a llevar a ebullición. Una vez en ebullición lo que hacemos es agregarle siempre un poquito de más. ¿Por qué? Para compensar las pérdidas que podemos llegar a tener por evaporación. ¿Sí? ¿Sí? Pregunta. ¿Qué opinan si hay un calentamiento acelerado de esa solución? ¿Cri? Ni chat, ni responden. Se nos durmieron. Ahora que están pensando, dale tiempo para que piensen. Se pueden formar aceites o puede destruirse el soluto, el disolvente. En realidad descomposición no creo, pero sí se forma aceite, sí, totalmente de acuerdo. No creo que haya descomposición, pero sí, justamente al calentarse y el sólido no va a ser menos denso que
excepto que sea menos denso que digamos que es solvente, pero normalmente va a estar precipitado, entonces nosotros lo vamos a estar agitando y si lo calentamos demasiado rápido, el vidrio va a estar a muy alta temperatura, entonces me va a producir, ya, digamos, que se funda ese soluto, con lo cual me produce aceite. ¿Y qué pasa? Disculpe, profe, ¿qué pasa si se me funde el compuesto? ¿Qué hago? ¿Me pego un tiro? Hay que volver a empezar. ¿Qué significa volver a empezar? Lo dejas enfriar. Exactamente. Se agrega más disolución. No. No. Lo que hace es parar el proceso de calentamiento. Entonces lo deja enfriar. ¿Para qué? Para que se solidifique otra vez, pero no va a estar puro, obviamente. Esto ya sabemos. Perfecto, pero es para que se solidifique. Y de vuelta, la idea es arrancar de nuevo y evitar que digamos, se sobrecaliente o se caliente demasiado rápido ese compuesto. Y por eso, como decía Carlos, es importante agitar permanentemente a medida que se va disolviendo y vamos calentando. Porque por más que sea lento, si dejamos esos sólidos precipitados, va a tener una temperatura que puede llegar a fundirse. Siempre agitando y disolviendo lentamente y calentando lentamente. El proceso de filtración, vamos a tener dos etapas de filtración. Una filtración en caliente y una filtración en frío. Para filtrar usamos embudos, que es lo más común, los embudos HIT, con papel de filtro, que puede ser doblado de esta forma, que es en 3, o doblado en forma de pliegue, como ven acá. Esta forma de pliegue lo que hace es dar mayor superficie de contacto y va a filtrar más rápido. También podemos utilizar una filtración al vacío, que es un Kitasato. ¿Querés acotar algo? Sí, pero no me sale el cañito del embudo, no me sale el vástago. El vástago. Este es un embudo con vástago largo. Bueno, pero después yo le explico más adelante de qué usamos en una filtración en caliente. Ah, perfecto. Gracias. Este es otro tipo de filtración, en donde tenemos un Kitasato, un embudo en Bunsen, y lo que hacemos es aplicar vacío. De acá vamos a conectar el vacío, que ya puede ser o una bombita que hace vacío, o una trompa de vacío, y conectamos con agua. Ya cuando les muestro el videito van a ver la trompa de agua. ¿Qué pasa al hacer vacío? Al hacer vacío succiona, entonces vamos a hacer un filtrado mucho más rápido que por gravedad, que era el que vimos recién. En este caso es por gravedad. Y un filtrado un poco más lento que por presión reducida. ¿Cuál es el problema de que se demore el filtrado en caliente? Pregunta de parcial. ¿Se puede enfriar el filtro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se puede enfriar el filtro? No entendí. ¿Vos entendiste, Sí, Lore? Sí, dice se puede enfriar el filtro. Si se no filtra entiendo lento, se enfría el filtro. ¿Y qué pasa si se enfría el filtro? Se generan cristales se generan precipitados indeseados, como dice. Sí, puede ser. Bueno, en el chat sí pusieron exactamente lo mismo. O sea, voy a tener digamos, una precipitación anticipada, ¿está? O una cristalización anticipada. ¿Y eso lo buscamos o no lo buscamos? No, porque el filtrado en caliente es un filtrado que se hace para hacer una eliminación de impurezas. Entonces, si vos en el filtrado en caliente se empieza a precipitar, vas a perder tu analito o sustancia que estás tratando de cristalizar. ¿Qué tipo de impurezas queremos filtrar nosotros? Las insolubles. Bien. Bien. Vamos todavía. Por lo menos hay 4 o 5 que están prestando atención. Vamos, Sí. vamos todavía. Vamos, carajo. Bien. Bueno, acá hablamos de la filtración en caliente. La filtración en caliente, el ideal es, como decía el profe Carlos recién, que todo el sistema esté caliente. Yo tengo que buscar la forma de filtrar en un embudo con un filtro que esté a una temperatura cercana al punto de ebullición, o sea, que no esté muy frío. ¿Por qué? Porque cuando nosotros volquemos
nuestra solución en caliente, ese choque frío con el embudo, con las paredes del embudo, va a hacer que se cristalice. Y sobre todo el tema del vástago. En esta etapa buscamos embudos sin vástago o vástago lo más corto posible. ¿Por qué? Porque el vástago es una zona que suele enfriarse más rápido, entonces muchas veces filtramos y van a ver que en el vástago quedan algunos cristales. Esto le pasa mucho cuando hacemos los prácticos en laboratorio, ahí ven justamente cuando se le queda todos los cristales en el filtro, todos los cristales pegados en el vástago, ¿sí? Entonces la idea es buscar la forma, un método para que todo este sistema de filtración esté bien caliente al momento de filtrar esta muestra. Enfriamiento. Bueno, esto habíamos hablado ya un poco de qué tipo de enfriamiento íbamos a obtener, de qué tipo de cristal íbamos a obtener según qué enfriamiento le damos. Si le damos un enfriamiento lento, si le damos un enfriamiento mucho más rápido, el cristal iba a ser más grande o más chico. Esto lo vamos a controlar de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando en el momento. Lo ideal no es hacer cristales muy grandes para que no nos queden aguas madres obstruidas por dentro. Filtración en frío. Me estoy olvidando algo que quería decir, no sé qué. Bueno, seguramente me voy a acordar y se los voy a decir. Pero tengo esa sensación de que me está faltando información por decir. Filtración en frío. Nosotros filtramos en caliente, separamos nuestras impurezas. ¿Qué pasa si en ese filtro se nos cristaliza algo? ¿Qué hacíamos? Recristalizarlo. ¿Cómo lo cristalizamos? Lo lavamos con agua madre para arrastrar la mayor cantidad de cristales posible. Bien. Vuelvo a hacer cosas. Puede ser que haya impurezas no solubles que nosotros pensemos que pueden ser cristales que se nos formaron ahí, que es nuestro analito. Lo que hacemos es sacamos esos cristales, los solubilizamos nuevamente, vemos si se solubilizan o no. Si solubilizan, bueno, lo volvemos a vertir dentro del quitasaco, o sea, lo volvemos a filtrar. Si vemos que no son solubles, porque es impureza, lo descartamos. Eso sí está en duda. Si vemos que cantidad del analito quedó en el filtro, lo que podemos hacer es solvente caliente, tirarlo por encima para ver si se disuelven y esos pasan. Después, una vez que se filtra, si es necesario, si se agregó mucho volumen, se puede llegar a evaporar ese volumen para que nos quede, para que perdamos menos cantidad de fenolito en las soluciones madres. Una vez que nosotros enfriamos, obtenemos estos cristales, lo vamos a filtrar. Por lo general, en esta etapa de filtración, usamos una filtración con vacío, presión reducida, para que saque la mayor cantidad de agua madre, ya que esto sería un contaminante de nuestros cristales. La idea es que queden lo más seco posible sin esas aguas madres. Lo que hace el vacío es succionar, arrastrando la mayor cantidad de estas aguas madres. Los vamos a lavar para sacarles el agua madre que quedó por fuera. Para eso usamos pequeñas porciones de solvente frío y le hacemos 2 botellas enjuagadas para esta cantidad de solvente. Una vez que tenemos estos cristales limpios, sin cantidad de solvente, o sea, seguimos aplicando el vacío. Cuando enjuagamos, el vacío va a salir para que todo este enjuague caiga y sea arrastrado. Los llevamos a estufa, los dejamos ahí para que se sequen, para que se evapore todo el solvente y queden los cristales listos. Una vez que tenemos esta etapa, lo que hacemos es medir la pureza, la rentabilidad del proceso, pesamos cuánto analito nos quedó. Para empezar, siempre tenemos que tener en cuenta de pesar de cuánta materia prima partimos y cuánto es lo que vamos a recuperar, y en base a eso vamos a calcular el rendimiento de nuestro proceso. Bueno, consideraciones prácticas, creo que ya hemos hablado un poco de todo esto. Cuáles son los problemas que podemos llegar a tener en el calentado, como decía Carlos. Siempre tenemos que agitar y calentando lento para que no se nos funde el soluto. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo hemos hablado un poquito antes. Sí, yo creo que hemos dicho casi todo. Sigo insistiendo que me parece que hay cosas que me faltan. Bueno, le voy a pasar el práctico. Voy a dejar de compartir.
Me avisan cuando se vea. Está un poco lenta mi cámara. No se ve todavía. No, todavía no se abrió. Denme un segundito. ¿Alguna pregunta, chicos, mientras tanto? Profe, cuando queda por dentro el disolvente, cuando los cristales son muy grandes, ¿de qué forma quedan? ¿Como encapsulados? Agua de cristalización se llaman. ¿Cómo? Agua de cristalización se llaman, se denominan a ese, digamos, a esa forma, es decir, se va, acuérdate que los cristales, o tanto inorgánico como orgánico, van generando, digamos, redes tridimensionales. Entonces, si tiene aguas, digamos, el agua madre sería, se va, digamos, como la va rodeando, entonces queda agua de cristalización, se denomina de esa forma. ¿Tá? Lo que pasa es que esa agua de cristalización no es solamente solvente o agua, sino tiene, digamos, los otros compuestos que tenía al inicio, digamos, el soluto. Claro, en las aguas madres vos siempre vas a tener aguas madres, vas a tener solutos más impurezas. Van a quedar las impurezas solubles en esa agua madre. Entonces, si queda ocluida dentro de tu cristal va a estar con un cierto grado de impureza. Cuando vos evapores ese solvente, la impureza va a quedar dentro de ese cristal. Aparte, cuando tenemos agua ocluida, es más difícil secarlo. Muchas veces puede llegar a quedar cierta humedad dentro del cristal grande. Pasó el videíto, ¿se ve ahora? Sí. Bueno, fíjense, esto es lo que es el material que vamos a utilizar. Volvé un poquito antes, o lo va para mostrar los diferentes elementos. Ahí anda diciendo cuáles son los diferentes elementos. El Ermeyer, esto tenemos un embudo Bunsen, un Kitasato. Fíjense en que este es el embudo que vamos a utilizar para hacer la filtración en caliente, que ven que no tiene vástago. Fíjense, acá hay uno con vástago, este es sin vástago. Un agitador, vidrio reloj, espátula, una estufa calentada para calentar, ácido benzoico y un papel de filtro. Lo primero que hacemos es, en el Erlenmeyer, pesar la masa de compuesto recristalizar. Yo calculo que ya no han usado una balanza analítica, sino cuando aparece esa flechita, es que se ha estabilizado y recién ahí se puede tarar. Si no aparece esa flechita es porque la balanza no está estable, entonces no podemos medir todavía. Sí o sí, para medir o tomar el peso necesitamos que aparezca esa flechita, que nos indica que se estabilizó la balanza. Ahí agregamos la cantidad de ácido benzoico que vamos a recristalizar. Es importante anotar el peso de partida, porque después con este valor vamos a calcular el rendimiento del proceso. Ahí tenemos el filtro, doblamos. Y lo vamos a colocar en el embudo. Yo arranco con esto porque, como les dije, todo el sistema de filtrado en caliente tiene que estar a una temperatura cercana al punto de ebullición del solvente, para que si está muy frío vamos a perder cristales. Ahí le agrego los 20 mililitros de agua, que es el solvente que utilizamos en este caso. Y lo ponemos en la planchita con agitación permanente. Fíjense en que yo acá puse, como estamos usando agua, en este caso, puse un vaso de precipitado que se fuera calentando conjuntamente para que los vapores me mantengan caliente el sistema de filtrado.
Ahí lo dejamos que se vaya solubilizando a medida que aumente la temperatura. En el punto de ebullición lo que hago es agregar unos mililitros más por cualquier pérdida que yo puedo llegar a tener por evaporación del solvente. Ahí voy a preparar el filtrado en caliente. Lo que hago es con el agua que tengo acá que está bien caliente, enjuago bien todo el sistema para que esté caliente. Inmediatamente lo que hago es filtrar la solución. Fíjense en que ahí no quedó. Si hubiésemos tenido alguna impureza insoluble, en esta etapa la vamos a separar. Hubiese quedado dentro del filtro. Fíjense cómo empezó ya a cristalizar. Ahí voy a armar la trompa de vacío. En realidad esta no funcionaba, no hacía mucho vacío. Fíjense en cuando hago la prueba. Si hubiese hecho mucho vacío, me hubiese succionado mucho más el guante. Ahí vemos que hace vacío, pero no es mucho. Pero bueno, lo usamos igual. Fíjense en el Kitasato. Lo que es importante en este sistema es que el filtro tape todos los agujeritos, que no quede nada afuera, porque si no por ahí van a pasar cristales y los vamos a perder. Tiene que tener el diámetro exacto para tapar todas las perforaciones de este filtro. Y una acotación más con respecto a eso, no tiene que ser tan grande para que llegue a las paredes laterales, porque si llega a las paredes laterales se va a doblar y generan canalizaciones que por ahí se va a ir la solución. Claro, esto es, ese filtro tiene que quedar lo más liso posible, no puede tener ningún tipo de arruga, porque es como dice Carlos, se van a empezar a filtrar por los costados. Tiene que quedar bien en el centro, tapando todos los agujeritos que tienen, los que mostraba recién, para que por ninguno de estos filtre ningún cristal. La idea es acá recuperar estos cristales. Todos los cristales los tenemos que tener arriba del embudo, no puede pasar nada. Acá, yo filtré la primera parte, no sale la filmación, y fíjense en que para poder tiré la solución, cayeron algunos cristales. Para mover estos cristales y seguir haciendo que pasen, lo que utilizo son las aguas madres. No uso solvente nuevo. Fíjense en que acá lo que hago es, ya filtré una parte, pero me quedaron muchos sólidos pegados en mi Erlenmeyer, saco el agua madre, y esa agua madre es la que vuelvo a utilizar para arrastrar los sólidos que me quedaron dentro del Erlenmeyer. ¿Ven? Todo eso blanco que ustedes ven al costado son sólidos. Lo que hago es, con la misma agua madre, los arrastro y vuelvo a filtrar. ¿Por qué usamos la agua madre y no más solvente? Pregunta ¿Porque para los alumnos. solubilizarían los cristales? ¿Por qué qué? ¿Solubilizarían los cristales? Perfecto. Si yo agrego más solvente, voy a tener más pérdida por solubilidad. Entonces, las aguas madres, como están saturadas, no va a seguir solubilizando. Por eso utilizamos las aguas madres. Fíjense en que yo siempre destapo y después cierro el agua, porque si no, se nos vuelve el agua y se nos va a contaminar esto. ¿Entienden o no? Rompo el vacío, si yo llego a cerrar la canilla, el agua que queda en la manguera se me vuelve acá adentro.
Lo que hago es sacar el tapón para romper el vacío y recién ahí cierro el agua de la canilla para que no se me vuelva. ¿Filtraba? Sí, no, filtraba. Pero no, fíjense en la cantidad de cristales que obtengo. Acá vamos a pasar a la etapa de lavado de los cristales. Seguimos con el vacío. Y hacemos enjuagues con pequeñas porciones de solvente puro y frío. Al enjuagarlo hacemos que esas aguas madres se laven y no nos queden con impurezas. Ahora lo que hago es, junto todos los cristales, los paso a una cápsula para luego llevarlo a la estufa y secarlos. Ahí controlamos la temperatura de la estufa. ¿A 40 grados lo pusiste? 40 grados. Y lo dejamos un par de horas, varias horas, para que seque. Una vez que obtenemos los cristales secos, pesamos esos cristales y podemos sacar la pureza y la rentabilidad. Les voy a pasar otro videito. Espérenme un segundo. Para que vean la diferencia en los tamaños de los cristales. Hola amigos de la ciencia, soy Nacho Simón y esto es... Bueno, ahí ven. Les voy a pasar la primera parte rápido. Y les voy a poner. Acá lo que hacen es sulfato de cobre, que lo disuelven. Y lo que quiero que vean es la cristalización que forma cuando es lenta o cuando es rápida. Voy a picarlo y haremos una mezcla frigorífica para bajar mucho la temperatura. Y este otro también. Ya tengo aquí el hielo picado y voy a añadirle solución concentrada de cloruro de calcio en agua que sobró de los episodios de las mezclas frigoríficas. Ya que estamos, vamos a ver cómo baja la temperatura. Bueno, ahora está 27,5, que es la temperatura ambiente. Ahora está un poquito. 5,5. Estamos registrando casi 0, 0,1. Voy a añadir un poco de solución. 2,4 ahora ha subido un poquito porque la solución está a temperatura ambiente, unos 28 grados Celsius. Menos 2,1, menos 5,5, menos 7,3, menos 8,2, menos 9,3. Voy a meter este recipiente que hará de cristalizador. Lo que ocurre es que hay fuga, se está perdiendo. Voy a utilizar este termo.
Voy a poner un poquito más de solución, que hemos perdido bastante. Dentro voy a poner este recipiente que hará de cristalizador. A ver cómo consigo enfocar, que esto está muy profundo. Apago las luces de arriba que reflejan. Pongo agua alrededor para que haya un mayor contacto entre el cristalizador y el baño refrigerante. Y lo dejo en reposo unos minutos para luego mirarlo de cerca. Saco el cristalizador del baño refrigerante. Aquí lo tenemos. Vamos a acercarnos con una lente macro. Preparo el kit de lentes macro. No hace falta todo eso, Carlos. Estoy viendo. ¿Y la lente macro qué? ¿De la cámara? Porque estamos ante una cámara muy miope gracias a esa lente. Ya se empiezan a apreciar pequeños cristales. Ahora se aprecian mejor, pero vamos a acercarnos más. Como los cristales están dispuestos a diferentes profundidades, es decir, a diferentes distancias, algunos aparecen enfocados y otros no. Entonces voy a cerrar el iris o diafragma de la cámara para tener una mayor profundidad de campo y que aparezcan más dentro de foco. Ahí se ve bien el tamaño de los cristales. Son cristales pequeños. Voy a meter una aguja de coser para que tengáis una referencia del tamaño de los cristales. Pongo este plano abierto ya sin la lente macro para que tengáis una referencia de los tamaños. Mirad ahora que bien se ve sobre fondo negro. Los cristales se han dispuesto de forma longitudinal, como si fuesen hilos. Ahí se puede apreciar, hasta se ve la formita que tienen los cristales. He vertido sobre nadante, ya veis que por aquí, para evitar que se evapore de forma lenta el resto de la disolución y así evitar una cristalización lenta. Solo queremos los cristales de la cristalización rápida. Y ahora peso otros 20 gramos de sulfato de cobre 2 y vuelvo a hacer una disolución de 50 mililitros como antes. Esa era la cristalización rápida. Rápida, sí, ahora va a ser la cristalización lenta. Lo voy a disolver con la ayuda del agitador magnético que construí en una ocasión. Os pongo una tarjeta por si queréis verlo. No. Está buenísimo. Tiene una barrita magnética que gira al unísono con el imán. ¿Sabes lo que es eso, no? Es un disco rígido. Está buenísimo, me encantó. Me gustó, vamos a hacer uno. Sí. A esta temperatura ambiente de 28 grados Celsius no sé si conseguiré disolver todo el sulfato de cobre en el agua. Sí. Pero tenés que dar tiempo nada más. Puesto que a esta temperatura no hemos conseguido disolver todo el sulfato de cobre 2, voy a añadir un poquito de agua destilada, puesto que no quiero cristales pequeños presentes. Otra opción sería filtrar los cristales presentes que no se han disuelto, pero es más sencillo disolverlo con un poquito más de agua. Bueno. No es conveniente darle mucha caña porque esto no es una lavadora y nos puede salpicar. Bueno, pues ya lo tenemos. Y ahora con este otro imán... ¿Qué quieres hacer? Ah, va a sacar el agitador. Saca la varita. Y vierto la disolución en este cristalizador. Y ahora paciencia, puesto que se tiene que evaporar el agua. Se trata de una cristalización lenta. A ver mañana si tenemos suerte y está ya evaporada. Estamos en verano, hace 28 grados Celsius aquí. Ha pasado un día y todavía es pronto. Hay que esperar más tiempo para que se evapore el agua y queden los cristales de sulfato de cobre 2. Segundo día, llevamos 2 días evaporando, aún queda un poquito. Y observad cómo se está formando un cristal en el centro. Ha habido pérdidas en los lados, por capilaridad en las paredes se hace una capita muy fina que se evapora rápidamente. Y un cristal, sobre todo hay alguno más, y un cristal en medio. Por fin ha llegado el día en el que tengo ya la cristalización lenta finalizada. Ayer no pude venir, luego hoy es el 4.º día. Vamos a ver los cristales. Bueno, esta es la diferencia.
Miren la diferencia, ya van a hacer la comparación con cristales chicos, cristales grandes. Me encantan las formitas que tienen. La estructura que tienen. Sí. Estructura rómbica. Rómbica. Está muy buena. Sí, Mira sí. qué buena imagen. Ah, ahí está la cristalización de... Son los cristales pequeños y ahí está la diferencia. Miren cómo se nota. Sulfato de cobre 2, tenta hidratado. Vamos, de vuelta. Os pongo la aguja de antes para que tengáis una referencia sobre el tamaño. Fíjense en los tamaños. Cristalización rápida, bien chiquititos, la forma se mantiene, si ustedes ven los cristales siempre tienen la misma forma. Cristalización lenta, son unos cristales considerables, el tamaño es muchísimo más grande. El color es por la hidratación, sí. Fíjate, ahí la Eso quiere explica. decir que está rodeado por 5 moléculas de agua integradas en la red cristalina, es decir, no está húmedo. Si lo calentamos perderá el agua de cristalización y Y será se pone blanco. de color. Os pongo una tarjeta con enlace al vídeo. Voy a coger unos poquitos cristales. Bueno, hasta ahí es la parte que me interesa mostrarle para que vean la diferencia de una precipitación lenta y una precipitación rápida. La verdad es que este video marca muy bien la diferencia y vemos bien los tamaños de los cristales, que era lo importante. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Querés que hagamos cortamos acá, hacemos un recreito de ¿Cómo recreo? 5 minutos, 10 minutos? No sé, ¿qué 10 querés decir? minutos. ¿10 minutos? 10 minutos. Bueno, Sí, sí, sí. en 10 minutos nos conectamos. Yo corto la grabación y después volvemos en 10 minutos. Dale. Perfecto.